Buenas tardes, Shabbat Shalom a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una transmisión más y al comentario de la porción, o bueno, el comentario de esta parashá, de la porción de la parashá número 9, Vayeshev, que significa y habitó. Estamos a 26 de Kislev, 5784 en el calendario hebreo, a 9 de diciembre del año 2023 en el calendario secular. La porción de esta parashá corresponde del capítulo 37 al capítulo 40. ¿Sí? Bueno, gracias al Eterno que nos permite hacer este comentario. Y bueno, usted ya leyó durante la semana la porción, estos capítulos de la Torá, y ya sabe más o menos de lo que trata, pero vamos a hacer un breve resumen de esto. Bueno, ahí menciona al inicio del capítulo 37 y dice, estas son las generaciones. Lo curioso es que dice que son las generaciones y empieza con Joseph. No sé si se da cuenta, empieza con Joseph, con José, y no menciona a los otros hermanos. Es algo, de alguna manera, para resaltar. Y vamos a ver al final del estudio por qué. Bueno, Joseph tenía 17 años. Joseph informaba del mal proceder de sus hermanos. Pero fíjense que mucha gente tiene la idea de que se está refiriendo a todos sus hermanos. ¿Y qué creen? Que aquí dice de los hijos de quién. De Bila y de Silpa nada más, no está mencionando a todos los hermanos. ¿Sale? Hay que poner atención en eso. Digo, los otros no creo que hayan sido así muy correctos que digamos, pero aquí específicamente la Torá está diciendo de Bila y de Silpa. ¿Quiénes son los hijos de Bila? Dan y Neftalí, de Silpa es Gad y Asher. ¿Sale? Bueno, después tiene sueños, por eso le pusieron que el... ¿Cómo le pusieron en la Torá? ¿Cómo? Bueno, así le dicen en varias partes, ¿no? Pero la Torá, ¿cómo dice que le pusieron sus hermanos? El dueño de los sueños. El soñador, así le pusieron. Bueno, ya tenía apodo Joseph. A lo mejor es el primer apodo que se encuentra en la Biblia. Bueno. Bueno, sus hermanos... Bueno, tiene el sueño Joseph, y en este sueño dice que hay unas espigas que se postran ante una espiga mayor, y que él representa de alguna manera la espiga mayor, la que está en el centro, y todas las demás se inclinan ante él. Y pues obviamente si sus hermanos ya no lo querían, pues con esto todavía más, lo rechazaban aún más. Y luego sueña que también es una estrella, y se postran ante esa estrella también 11. La cuestión es de que aquí son 11 estrellas, son 11 espigas, pero además no solamente las estrellas, sino también el sol y la luna. Lo curioso es que aquí dice el sol y la luna, y le dice Jacob, dice, bueno, ¿acaso nos vamos a inclinar tus hermanos, tu madre y yo ante ti? Pero sí se dieron cuenta que aquí ya no está viva Rachel. Ya no está viva Rachel. Bueno, y entonces ellos se molestan, incluso al papá le llama la atención y le dice esto, ¿no? De que a poco ellos se iban a postrar ante él. Bueno, sus hermanos traman matarlo cuando Joseph lo envía a buscarlos, y él busca a sus hermanos. En el camino encuentra a un varón que le dice que hacia dónde va o a quién buscaba, y él le dice, dime a dónde están, estoy buscando a mis hermanos. Y él le dice, bueno, dijeron que iban para Dotán, y él lo sigue. Cuando llega ahí, traman matarlo, definitivamente.
traman hacerle daño, desaparecerlo, porque ellos sienten que está actuando siempre en contra de ellos. Y de alguna manera, Rubén tiene que interferir para que no le hagan eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo arrojan a un pozo que no tenía agua. Según la tradición de los sabios, dice que era peor aún porque no había agua, pero que había escorpiones, víboras y toda clase de insectos o animales venenosos. Pero bueno, ¿con qué intención la hizo Rubén de que lo echaran ahí? Pues de que no lo mataran, ¿sí? Y de alguna manera le salva la vida por ese lado. También más adelante Yehudá salva a Joseph porque Rubén se separa de ellos y ellos todavía tienen el enojo. Y entonces dice Yehudá, bueno, voy a actuar astutamente, y ven unos madianitas y ¿qué es lo que hace? Le sugiere que lo vendan. Dice, ¿para qué nos manchamos las manos? ¿Para qué derramamos sangre? Es nuestro hermano, mejor vamos a venderlos. Nadie se da cuenta que todo esto es un plan de parte del Eterno. Es parte del plan de Dios. Bueno, ya cuando llegan con la noticia, ya le avientan un cuento a Jacob y le dicen, ¿sabes qué? ¿Reconoces esta prenda, la que él le hizo? Una prenda que se cree que era muy elegante, de muy buena tela. Se cree que la hizo, bueno, así lo dice la Torah, que la hizo Jacob, y que tiene más importancia, porque no es lo mismo cuando usted le da a su hijo algo, le dice, ¿sabes qué? Vete al centro comercial y cómprate esto, o le da uno dinero y vete a cómprate aquello. O incluso si llega y se lo regala. Tiene más importancia cuando uno lo hace. Y debería de ser más significativo incluso para el hijo que lo recibe, ¿no? Y en este caso así sucedió. Lo recibe Joseph, pero porque fue hecho por su propio padre. Entonces, reconoces esta prenda, esta túnica, y ya la habían previamente manchado con sangre, y dicen, bueno, probablemente lo devoró una fiera, ¿no? Y él hace luto, Jacob hace luto. Bueno, más adelante vemos también que Yehudá toma mujer, sus hijos tomaron a Tamar, primero el primogénito, este muere porque dice la Biblia que desagradaba al Eterno, y luego lo toma Onán, su segundo hermano o el segundo hijo de Yehudá. Ese también muere porque también él vertía, dice que en tierra, o sea, no quería darle descendencia a su hermano, no hacía el ibumó o el leviato, que eso quiere decir que cuando una persona no le da, no puede tener hijos porque él no puede, o porque muere, tiene que pasar a ser esposa del hermano siguiente o de algún familiar cercano para continuar con su descendencia. Entonces, en este caso, Onán toma a Tamar como mujer, pero no le quiere dar descendencia. Lo hace a propósito y bueno, también muere. ¿Sí? Más adelante, Yehudá no da a Tamar, a su hijo, el menor, no lo da a Tamar para que se cumpla este mandato. Y bueno, Tamar tiene que hacer de astucia, y ¿qué es lo que hace? Se viste de prostituta, de ramera, engaña a Jacob, se acuesta con él, y Yehudá le da hijos, le da dos hijos, a Yehudá, a Pérez y a Seraj. De alguna manera, bueno, continuó la descendencia, pero tuvo que ser de esa manera, a través de Yehudá. Joseph es comprado por Potifar y le sirve. También Joseph se niega a acostarse con la mujer de Potifar. Y claramente él
trata de guardar la santidad. Todo eso ya lo había aprendido desde su casa, desde su padre. Él aprendió Torah con su padre. La mujer también obviamente lo calumnia y es arrestado, ya estando en prisión. Ahí haya gracia ante los ojos del carcelero, del mero jefe de ahí de la cárcel, y está ahí. Ahí los jefes de los coperos y de los panaderos, los dos jefes, están ahí, están medio cabizbajos. De repente los ve Joseph, ve que están así y les dice, ¿qué pasa? Dice, es que tuvimos un sueño y no sabemos qué es. Él les interpreta los sueños y de alguna manera más adelante vamos a ver lo que ocurre. Entonces, Joseph de alguna manera interpreta los sueños de ellos y se cumple la interpretación. ¿Sale? Bueno, eso es a grandes rasgos lo que nosotros vimos en esta porción. Pero aquí la pregunta es, ¿quién era el primogénito? O al final, ¿quién fue el primogénito de Jacob? Porque Reubén era el primogénito de Jacob. Pero tuvo ¿cuántas mujeres? 4 mujeres. Él no quería, él se aferraba y decía no, 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 no. Y al último, pues ni modo. Tuvo 4 mujeres. El hombre. Las 2 mujeres, hijas de Labán, pero también sus siervas. Entonces, ¿quién fue el primogénito? Porque tuvo primogénito de Lea, tuvo primogénito de Bila, de Silpa y al final de Rachel. Entonces, ¿quién fue el primogénito? Pues fue Reubén, el primogénito de Jacob. Pero de alguna manera, nosotros sabemos por la Biblia que Reubén, según lo que nosotros leemos en la Torah literalmente, que tomó a su concubina de Jacob. ¿Y qué sucedió? Que Dios le quita la primogenitura. Y luego llega Shimeón y llega Leví. ¿Y se acuerdan lo que hicieron con se me fue el nombre ahorita de este pueblo donde mataron a de la que abusó de esta Dina? ¿Quién? Shechem o Siquem en la traducción. Entonces, de alguna manera, ellos no cumplen el pacto, el trato que ya tenían con este pueblo y los matan cuando estaban en pleno dolor de su circuncisión. Entonces, dice tampoco a ellos. Y luego el cuarto hijo es Yehudá. Y de alguna manera Yehudá sí llegó a ser muy importante dentro de la historia del pueblo de Israel. Pero al final vamos a ver realmente quién fue el primogénito de Jacob, al que se le considera. Bueno, seguimos adelante. Dice, todos los hijos de Jacob sabían Torah, ¿cierto? Todos sabían de alguna manera, porque se iba transmitiendo las órdenes o los mandatos del Eterno a través oral. Ya después en el monte Sinaí, ya cuando estaba bien formado este pueblo, ya es que Dios promulga la ley, que es promulgar, hacer de alguna manera oficial la ley. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que mientras tanto se iba transmitiendo de generación a generación, se iba transmitiendo los mandamientos de la Torah. Dicen unos, no, es que no había Torah hasta Éxodo. Y que no es cierto, señores, hermanos míos. Bereshit 26:5 claramente dice que Abraham guardaba los mandamientos, los misbot del Eterno. Entonces, por obvias razones, si él guardaba mandamientos, pues obviamente se los transmitió ¿a quién? A Isaac. Y luego Isaac, ¿a quién? A Jacob. Y Jacob a sus hijos. Aquí la cuestión es ¿por qué Jacob se centra más en Joseph? Porque supone que a todos les enseñó. Porque habían costumbres. Y así pasa en la familia. Siempre va a haber que hay cierta costumbre en la familia y se lleva a cabo. Pero siempre va a haber uno que siempre
lleva más a cabo esas indicaciones y va a haber quienes, por el contrario, van a ser más rebeldes a esas indicaciones. Siempre va a haber un hijo que le dices llega a las 10 y ¿a qué hora llega? A las 12. O le dices a las 12 y llega más tarde. O si eres de los que les permites en la madrugada, a lo mejor ni llega, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, que yo pienso que ellos, su comportamiento no era el más adecuado. No querían seguir los mandamientos del Eterno como tenía que ser. Entonces Jacob ve que Joseph se inclina más para escucharlo. ¿Se acuerdan qué es lo que pasó precisamente con Jacob y con Esab? Esab era de campo, siempre andaba en la calle de campo. Ya lo mencionamos en la parashá que correspondió referente a eso. Esab estaba en el campo, literal. Cuando los investigadores dicen, vamos a hacer una investigación, hay científica, hay literaria, hay de campo. Entonces, ¿el de campo qué es? Ir precisamente al lugar para corroborar los hechos a través de entrevistas o cosas así. Pero es ir al lugar. Entonces, de alguna manera, a eso se refiere. Esab estaba en el campo, estaba en donde sucedían las cosas, el mundo, los placeres, el engaño, la mentira, la fornicación, todo. Ahí estaba Esab. Y Jacob, por el contrario, dice que habitaba en tiendas. Estaba escuchando Torah, estaba escuchando las palabras del Eterno. Y aquí sucede lo mismo. Los demás hermanos no estaban escuchando atentamente, aunque de alguna manera sí tenían ciertas costumbres. Seguramente guardaban el Shabbat, seguramente comían limpio, comida kasher, seguramente hacían ciertas cosas que están dentro de la Torah porque él se los enseñaba y lo tenían que hacer, pero no porque su corazón quisiera hacerlo. Pero Joseph sí quería hacerlo. Y Joseph, de alguna manera, está inclinado a eso. Entonces Joseph se inclina por la capacitación que su padre le está dando. Pero él sabía que iba a ser algo importante. ¿Por qué dice entonces que amaba más Jacob a su hijo Joseph? ¿Mandé? Bueno, 3 motivos principales. ¿A quién amaba? Primeramente, Jacob. A Rachel. A ella la vio y luego se enamoró de ella. Ahora sí que se fue a primera vista el amor. Y entonces él amaba a Rachel. Segundo punto, trabajó por ella primero. Ya después se dan otras circunstancias como el tramposo de Labán de darle a Lea. Y luego Lea le da a su sierva, a Silpa, y luego Rachel a Bila. Y entonces ya se hace ahí un merequetengue sabroso, ¿no? Pero la cuestión es que Jacob iba por Rachel. Y punto número 3, precisamente, tiene a Joseph, o Rachel le da a Jacob, a Joseph en su vejez. O sea, ya está grande él, ya lo tiene, pero él anhelaba y él deseaba tener un hijo con ella, porque en sí era la mujer que él amaba. Y el último no le da 1, le da 2, ¿no? Bueno, aquí la cuestión es que por esos motivos es que se inclina. Y luego le añadimos esto de que él lo escuchaba, atendía a su padre, él enseñaba mandamientos y él los atendía. Entonces cuando Joseph vive le decía a su padre, es que ellos no se comportan de esta manera, es que él sabía bien los mandamientos de arriba abajo, Joseph, a pesar de ser un muchacho, y entonces él sabía que era correcto y que no era correcto. Y sus hermanos de alguna manera también lo sabían, pero volvemos a lo mismo, era gente que no le interesaba. Usted va a una casa donde hay varios hermanos que son aparentemente creyentes y siempre va a encontrar eso. Va a haber uno que se incline más por las cosas de Dios y va a haber uno que va a ser terrible y que definitivamente no escucha nada, aunque lo lleven al templo, aunque lo lleven a la iglesia. Entonces, aquí la cuestión es que Joseph sí atendía lo que su padre le estaba enseñando. Él sí obedecía
a lo que Dios estaba transmitiendo a través de Jacob. Entonces, un asunto muy importante es que Joseph, cuando cuenta sus sueños, que le cuenta sus sueños a sus hermanos, no lo hace con soberbia. Él no lo hace con soberbia ni con la mala intención. De hecho, él cuenta, le dice, les ruego que escuchen mis sueños. Perdón. Pero él él cuando se los cuenta nada más, pero no se los interpreta. ¿Sí se dan cuenta de ese asunto? Él no le está interpretando los sueños, él está contando lo que él sueña. Tal vez sí entendía que era un sueño profético, pero la diferencia está en que sus hermanos, cuando escucharon esto, ellos no sabían lo que iba a pasar y hasta dónde iba a llegar Joseph. Ellos pensaban que era todo el asunto dentro de su casa. Ellos pensaban que iba a ser ahí con su padre. Ya se había demostrado que la inclinación de Jacob era por él. Entonces, ellos creían que lo iban a poner, o Jacob lo iba a poner encima de de todos ellos. Y de alguna manera, sí hubiera sido así, porque era la persona más centrada, era la persona que obedecía, era la persona que seguía a Dios. Pero ellos no sabían que era para algo más grande. Entonces, si tú dedicas tu vida al Eterno y si confías en el Eterno, si obedeces la palabra del Eterno, no nada más que lo escuches, porque dice la palabra que seamos hacedores, no solamente oidores de ella. Porque ¿qué sirve que la estemos escuchando? Volvemos a lo mismo de hace rato. Hay gente que va, que la obligan a estar ahí, pero si no obedece, no tiene ningún sentido y se está engañando a la persona. Entonces, en el 37:6 dice claramente que les dice, incluso, les ruego que me escuchen. Así les dice, 37:6 dice, y les dijo, o sea, ya Joseph le dice a sus hermanos, les ruego que escuchen este sueño que he tenido. Fíjense cómo les dice, les ruego, escúchenme por favor, les está diciendo. Pero nunca fue con la intención de ser soberbio ni hacerse más que ellos. Otro asunto muy importante. Cuando va en busca de sus hermanos, se encuentra a un hombre. Y esto es muy importante. 37 en el versículo 15. Ahí mismo, más adelante, dice el 15. Estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró y el hombre le preguntó, ¿qué buscas? Fíjense aquí el asunto muy importante, porque el hombre es el que va y le dice a Joseph, no Joseph. Normalmente cuando usted está perdido, está buscando una dirección, el que pregunta es usted. ¿No? Va usted, si va en carro, se para y va pasando una persona, le dice, oiga, disculpe, ¿conoce tal dirección o tal avenida o tal calle o tal monumento, qué sé yo? Usted pregunta porque usted es el interesado. Este varón, porque le dice, ¿qué buscas? Muy importante. ¿Qué buscas? Y ya le dice él, busco a mis hermanos, respondió Joseph. Le ruego que me informe dónde están apacentando el rebaño. Ahora, ¿por qué Joseph le dice, le ruego que me diga dónde están mis hermanos? Están en una parte desértica, sola, y ni modo que una persona común y corriente va a saber dónde están. Algo muy importante. La cuestión es que dice un hombre. ¿Se acuerdan que nosotros vimos también que el ángel que peleó, bueno, el ángel con el que peleó Jacob, también decía hombre? Era probablemente también una persona enviada. Porque nada más analícelo. O sea, el hombre le dice, ¿a qué buscas? ¿Qué es lo que buscas? ¿Por qué se acerca el hombre y le pregunta? Usted podrá decir, no, pues a lo mejor porque estaba volteando para acá y para allá. Así nosotros somos de mirones, siempre que andamos en la calle andamos volteando de aquí para allá, porque luego nos sorprendemos de las cosas que vemos, o porque no conocemos el lugar, estamos observando. Le dice, ¿qué buscas?
Y luego cuando le dice Joseph qué es lo que está buscando, le dice él, dice, dime dónde están. Y el varón le dice, bueno, yo escuché que iban para Dotán. Y ya, llega allá y de alguna manera encuentra a sus hermanos. Ya estando ahí, traman hacerle daño, pero Reubén lo libra de sus hermanos. Libra que lo maten sus hermanos. En el 21 dice ahí. En el 27 dice. 21, perdón. Dice, pero Reubén, perdón. Dice, pero Reubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo, no le quitemos la vida. Pero fue suficiente para guardarle la vida. Pero fue suficiente para librarlo de la esclavitud. No fue suficiente. Y muchas veces nosotros hacemos esto, decimos, esto lo puedo hacer así, nos conformamos con hacer ciertas cosas. Y ya cuando suceden las cosas decimos, hubiera hecho más por esta persona, hubiera hecho más por esto. Y no lo hacemos. Nosotros ahora que estamos en Raíces Hebreas entendemos que debemos de bendecir a las demás personas. Y muchas veces no ponemos en práctica lo que nosotros hacemos, lo que nosotros ya sabemos. Decimos, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? Imagínese Rubén, cuando él regresó, porque en el momento lo libró, pero él se separó de sus hermanos. Cuando él regresa ya no está porque a Yehudá se le ocurre venderlo, lo venden. ¿Dónde está? Y bueno, lo venden, ya le confiesan a sus hermanos que lo vendieron. Pero ¿qué hubiera sucedido si en ese momento Rubén, que era el mayor, lo hubiera tomado y hubiera dicho a todos, ¿saben qué? Vámonos, regresémonos a la casa de mi padre para entregarlo en sus manos. Además de que era un menor, bueno, según la ley, como la tenemos nosotros en muchos países, la mayoría es de los 18 años, ¿no? Cuando dice muchacho se está refiriendo que era una persona menor. Entonces él como el mayor, Rubén, tenía la responsabilidad no nada más de hacer eso, sino tenía que protegerlo en su totalidad. Y no lo llevó a cabo. Si él hubiera hecho eso, les aseguro que no pierde su primogenitura. Hubiera empezado a ser responsable. Y tal vez hubiera dado un giro totalmente la historia de los hijos de Israel. Pero no hizo lo suficiente. Cuando usted tenga la oportunidad de bendecir a alguien o que tenga una oportunidad de hacer algo más, no duden en hacerlo, porque después se puede arrepentir. Muy importante. De alguna manera, Yehudá también lo libra, ¿no? Y ahí es en el 26 y 27, ahí dice que lo venden. A él se le ocurre venderlo. Y fue parte importante, de alguna manera, de la historia. ¿Recuerdan las dos casas? Yehudá y precisamente Efraín, que es el hijo de Joseph. ¿Vale? Bueno, aquí la cuestión es que el plan de Dios, que Joseph fuera vendido, era porque Dios lo estaba preparando e incluso es que utiliza a gente que no le sirve para llevar a cabo sus planes. Los hermanos de Joseph, no podemos decir eso porque ellos fueron parte importante del pueblo de Israel. Más adelante vamos a ver cómo ellos mismos rectifican. ¿Se acuerdan que dentro de las raíces hebreas o dentro de la Torah habla mucho de la restitución? Y ellos de alguna manera, cuando están más adelante, no me quiero adelantar, pero más adelante, ¿qué dice? Que ellos dicen, ¿no será que nos está sucediendo todo esto porque nosotros vendimos a nuestro hermano? Porque le hicimos mal a nuestro hermano. De alguna manera ya se dieron cuenta que habían cometido un error. Entonces ellos empiezan a reflexionar, empiezan a corregir, empiezan a restituir, al grado de que Yehudá mismo dice, no, yo me quedo aquí y llévense a mi hermano Benjamín. Bueno, ya no me voy a adelantar porque eso corresponde a la parashá
siguiente o las siguientes parashot. Entonces, Dios estaba preparando a Joseph porque iba a entrar en un periodo perdón, difícil, pero este periodo difícil lo iba a llevar a algo grande. Muchas veces no entendemos por qué nos suceden a nosotros cosas, que de alguna manera son pruebas que vienen a nuestras vidas para poder madurar. Y así lo dice Rav Shaul, que van a venir pruebas a nosotros. Pero todo esto es precisamente para que Dios nos pruebe y ver qué hay en nuestro corazón, si le vamos a seguir o no le vamos a seguir en cualquier circunstancia. Y si le vamos a seguir en cualquier circunstancia, también cómo lo vamos a hacer. O más bien, Él nos pone esas pruebas para seguir madurando y seguir creciendo. Entonces, si se dan cuenta, fue poco a poco. Jacob le enseña a Joseph lo que es Torah. Tiene la situación difícil con sus hermanos, muy, muy difícil. Y después entra en un periodo muy inconstante de que él está en Egipto y de momento está arriba y de momento ya está otra vez abajo y así. Esos altibajos también lo ayudaron a madurar. Pero la perseverancia y la confianza que él tiene en Dios lo hace llegar a ser el segundo más importante, no solamente de Egipto, sino del mundo. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Estar abajo? ¿Estar arriba? ¿Ser muy común como en el momento sus hermanos estaban? ¿O quieres tener un lugar importante? Ese lugar importante no se te va a dar más que si tú lo quieres, si tú confías en Dios, si tú dejas las cosas en Dios. ¿Qué dice Génesis 39, 2? Dice: pero Adonai estaba con Joseph, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo egipcio. Y su mismo amo se dio cuenta, el versículo 3, de esta situación. Vio su amo que Adonai estaba con él y que Adonai hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Nosotros estamos dando ejemplo también a la gente donde quiera que nos paramos, o ni siquiera se dan cuenta que somos creyentes en Dios. Porque nos avergüenza. ¿Qué dice el Brit Hadashah? No me avergüenzo del Evangelio o de las buenas nuevas, de las buenas noticias. No me avergüenzo de acercarme a Dios a través de Yeshua, porque es poder de Dios. Si yo me avergüenzo, ¿qué va a suceder? Dios ni me toma en cuenta, porque si yo no me... debe de ser recíproco. Joseph amaba a Dios, obviamente Dios estaba con Joseph y llegó a ser alguien importante. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Das testimonio? Primero, ¿estás con Dios? Y después de estar con Dios, ¿das testimonio? Esa es la cuestión. Y ya por último, ¿quién fue el que tuvo la primogenitura? ¿Quién fue el primogénito? Ya vimos que Reubén no, ya vimos que Simeón, ya vimos que Leví, ya vimos que Yehudá, y pues mucho menos los otros hermanos. Joseph, Primera de Crónicas 5:1. Primer libro de las Crónicas 5. Dice: hijos de Reubén, primogénito de Israel, aunque él era el primogénito, fíjense aquí la Biblia dice, entre paréntesis, aunque él era el primogénito, como profanó la cama de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de Joseph, hijo de Israel, de modo que Reubén no está inscrito en la genealogía conforme a los derechos de primogenitura. ¿Sale? ¿A quién pasó? A Efraín. Entonces, por un lado, queda
Yehudá y por otro lado queda Efraín. Pero en sí, el primogénito fue Efraín. Ujú. Bueno, fue José, pero a través de sus hijos, principalmente el menor, ¿sí? Bueno, espero que haya sido de bendición este comentario de la Parashá y que nos haga reflexionar qué es lo que nosotros queremos. Y muchas veces creemos que Dios no nos toma en cuenta. Imagínense en el momento que Joseph vio la reacción de sus hermanos, cómo lo trataban, cómo lo aventaron al pozo, después cómo lo vendieron, estando en Egipto, cómo fue encarcelado injustamente. Y todo eso que vivió, él pudo haber dicho, no, definitivamente Dios no está conmigo. Me ha ido muy mal. Tuve unos hermanos egoístas, ahorita me calumnian y me meten a la cárcel. Y era esclavo. A lo mejor no vemos detalles en la Biblia, en la Escritura. Pero créame que era un esclavo. Desde que lo recibieron los madianitas, o lo compraron los madianitas, seguramente él iba sufriendo en el camino. Seguramente lo iban maltratando. Seguramente le iban golpeando. Seguramente no le daban de comer. Y en ese momento podía decir, no, hasta aquí. Ya no sigo más con Dios. Todo lo que me dijo mi papá era mentira. Pero él confió en Dios. Y estando abajo, confiaba en Dios. Y estando arriba, siguió confiando en Dios. Amén. Bueno, vamos a dar gracias. Padre Santo, te damos gracias en esta hora porque tú eres bueno con nosotros. Nos has permitido aprender más de ti y hemos hecho el comentario de esta parashá, Padre. No solamente para aprender, sino también para enseñar y para llevar por obra, Padre. Yo te pido que tome nuestras vidas, que nos capacites, que nos enseñes, que nos orientes, Padre, para seguir en ti y para que tengamos la fuerza como la tuvo Joseph, que a pesar de sufrir muchas circunstancias, él confió en ti, Padre, y tú le diste la victoria. Como dice que la Torá, que tú estabas con él. Así queremos que tú estés con nosotros, pero danos la fuerza para que nosotros sigamos adelante. Padre mío, que nadie se sienta inferior, todo lo contrario, que si ellos aprenden o aprendemos a estar en ti, Señor, sabemos que tú nos vas a dar la victoria y la salida en cualquier circunstancia. Te amamos, te bendecimos y te pedimos, Señor, que toque las vidas y los corazones y que sea de bendición esta parashá. En el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, compartan por favor, reaccionen y bueno, sigamos orando por Israel. Sigue el conflicto allá en Gaza y bueno, seguimos orando por ellos y que tengan una bendecida tarde lo que resta del Shabbat y posteriormente una bendecida semana, una Shavua Tov. Bendiciones a todos.